Buenas tardes para todos. Damos inicio al siguiente ciclo de conferencias, no sin antes invitarlos también a visitar el pabellón del evento de asesoría en línea que encontrarán ubicado en el lobby debajo de la pantalla principal. O pueden ir al menú superior de la pantalla, en donde podrán visitar los stands de las empresas tecnológicas que nos acompañan y así conocer un poco más sobre sus servicios. En breves instantes iniciaremos el conversatorio Cloud Computer versus Edge Computing, enmarcado en el Internet de las Cosas, en el cual nuestros invitados de Everis y Siemens estarán compartiendo sus conocimientos sobre los servicios de la nube. A propósito de Everis, les extiendo la invitación a los aprendices ATSI y del técnico de programación del SENA que nos están viendo en estos momentos para que visiten el stand de esta empresa, donde podrán, por supuesto, conocer las oportunidades de formación en desarrollo de software que la entidad está trabajando con este importante aliado. También recuerden que pueden escribir al correo soporte.formacion@puerto80.co. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio. Mi nombre es Eugenio Moreno, soy gestor de Tecnoparque SENA. Bienvenidos nuevamente. Este conversatorio tiene como objeto desmitificar que Edge Computer y Cloud Computer no son sustitutos entre sí, sino que van complementando el concepto de Internet de las Cosas. La cuarta revolución industrial trajo la integración de la formación a la nube, de manera que los datos básicos de planta fueran accesibles desde cualquier parte y en el tiempo real. Con el auge y la masificación de este concepto se empezaron a identificar desventajas como la latencia de datos y grandes anchos de banda requeridos para subir la información que nació con este proceso de Cloud Computing. Luego nació el concepto de Edge Computing, del cual de manera local las empresas tienen que realizar procesamiento de datos y se complementa con la nube. La mitigación de las limitaciones de Cloud Computing y generando un valor adicional para las empresas que gestionan sus aplicaciones y sus dispositivos. Damos la bienvenida a nuestros panelistas Andrés Gregorio Gorenberg, quien es ingeniero eléctrico de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires y posee posgrados en acondicionamientos, Business Intelligence, gestión y estrategia de negocios. Con más de 35 años de experiencia en diferentes áreas de la industria, se ha posicionado como un experto en temas de automatización industrial, procesos de industria 4.0. Andrés fue nombrado como gerente regional para la automatización industrial en la región suramericana hispanoparlante desde hace más de 10 años. Se ha desempeñado con las tecnologías de Siemens en automatización desde que ingresó a esta empresa hace 25 años aproximadamente. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros el día de hoy. También le damos la bienvenida a Mario Andrés Rodríguez Patiño. Él es gerente ejecutivo de Everis Colombia, responsable de la línea de negocios de infraestructura y cloud de Everis Colombia, realizando actividades transversales de generación de proyectos de la compañía asociadas a tecnologías y la transformación digital de sus clientes. Adicionalmente, es el líder de operaciones de infraestructura BPO Colombia, administrando las plataformas y los data centers asociados a ellos. Muchas gracias también, Andrés, por estar con nosotros. Aprovechando que Andrés está aquí con nosotros, ¿podría por favor indicarnos, Andrés, para iniciar este conversatorio, qué se puede considerar como Internet de las Cosas industrial? ¿Cuál es la diferencia entre el Internet de las Cosas, el IoT, y el Internet de las Cosas industriales? Mario Andrés. Bueno, muy buenas tardes para todos los participantes del conversatorio. Bueno, para contestar esa pregunta, tenemos que hablar de algo muy importante y es un factor clave y diferencial, los datos. Voy a citar solo algo por referencia. Así como el vapor y la electricidad tuvieron que ver en revoluciones industriales anteriores,
hay un factor determinante y que será clave en la revolución industrial 4.0, la información. Voy a dar dos estadísticas muy sencillas y muy rápidas para que nos empecemos a ambientar y podamos contestar esta pregunta. El 91% de los líderes mundiales dicen que si logramos tomar la información, analizar la información y con base en esa información empezar a tomar decisiones en los próximos años, vamos a tener empresas líderes y de punta en tecnología. Otra estadística que es, 3 de esos 4 líderes de empresas mundiales nos dicen que la infraestructura no está preparada para soportar estos cambios, estas tendencias tecnológicas y estos grandes crecimientos para poder tener toda esa información a nuestro alcance. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto y vamos a tomar como referencia los datos porque es muy importante en esta respuesta que vamos a dar relacionada con el IoT y en el IoT. Vamos a hablar del IoT inicialmente, que es el Internet de las Cosas, para después tener una relación con el Internet de las Cosas industriales. Entonces, ¿qué pasa? El IoT, Internet de las Cosas, es algo que indirectamente estamos utilizando en nuestro diario vivir. Nosotros conectamos normalmente todos nuestros dispositivos a Internet en nuestros hogares, pero no tenemos una claridad y muchas veces escuchamos el término IoT, pero no tenemos una definición puntual de qué significa el IoT. Simplemente conectamos nuestros dispositivos y vemos que nos empiezan a llegar una serie de mensajes y algunas estadísticas donde a veces no entendemos cómo hacen para llegar a este punto. Entonces voy a partir del IoT, después hablamos del IIoT y ahí vemos las diferencias. El IoT como tal, y sin nosotros tenerlo en cuenta en este momento, estamos llegando y se tiene una proyección de que al 2020 vamos a llegar con 50 o 70 billones de dispositivos conectados a Internet. Y dispositivos haciendo cosas, dispositivos hablando entre sí y dispositivos que están generando mucha información. Este es un factor muy importante y de aquí parte esta charla y esta respuesta asociada. El IoT, cuando empezamos a hablar de IoT como tal, vemos que nosotros conectamos, por ejemplo, nuestro celular y cuando tenemos nuestro celular y guardamos una información, resulta que más adelante vemos que esas fotos que estamos guardando, que se van a almacenar en un espacio que se llama un cloud, que más adelante hablaré un poco de esto, vemos que ya después nuestras fotos ya no se almacenan en nuestro dispositivo, sino se están almacenando en otro lado. Pero aparte de eso, nuestras fotos ya están organizadas, abrimos en la aplicación y por ahí salen fotos asociadas a fechas especiales, a los gestos de las personas, a diferentes situaciones que decimos, bueno, nos organizaron la galería y aquí vemos ese tipo de cosas. Entonces, el IoT indirectamente empieza a hacer esto y nosotros en nuestras casas conectamos todo, pero lo mismo no entendemos cómo funcionan estas cosas. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio y nos empezamos a ambientar rápidamente sobre esto. Yo tengo mi celular, mi iPhone, tengo mi iPhone conectado a mi reloj digital, a mi iWatch y tengo los iPhones. Y también estoy conectado con mi Mac Pro. Entonces, con la Mac Pro empiezo yo a tener información y toda esta información correlacionada y toda esta información que estoy teniendo, primero la tengo en línea. Inicialmente yo creo que las personas a veces lo hacen hasta por una moda de tener todos estos dispositivos. Pero indirectamente lo que estamos es utilizando IoT. Ahora, ¿qué pasa? Yo utilizo mi reloj inteligente y en el reloj puedo configurar, en el reloj cuando yo voy a hacer ejercicio él empieza a medirme las pulsaciones, empieza a medirme las distancias que yo recorro y resulta que toda esa información yo digo, bueno, ¿qué está pasando con esta información? Eso se está procesando en algún lado y después el mismo reloj y por diferentes medios de comunicación, como eventos y alarmas y todo, me dice, hay que mejorar un poco el ritmo cardíaco, tenemos la posibilidad de mejorar en distancias y empiezan a generarse una serie de informaciones que a veces no entendemos todavía de dónde sale tanta información. Entonces, toda esta correlación de un dispositivo generando información, que esa información se almacena y que después empieza a generar eventos, aquí ya se empieza a ver el concepto del IoT. Vamos a otro ejercicio simple. Cuando estamos viendo ahorita que los jugadores de fútbol tienen una prenda que inicialmente parece una prenda femenina,
pero resulta que esa prenda que utilizan ellos tiene un sensor, porque el IoT también parte de sensores, no solo conexiones a internet, sino parte de sensores, donde almacenan información y capturan información. Entonces, este tipo de prenda que tiene la persona, lo que pasa es que el jugador está en su partido, recolecta información, en ese momento no está en línea, no está recibiendo ni enviando, pero ¿qué pasa? Cuando el jugador acaba su partido, el jugador llega a su centro de concentración, ese dispositivo se conecta a una red, hace una validación y toda esa información se sube a algún sitio donde se procesa. Entonces, ¿qué pasa? Esa información ya va a ser para los preparadores físicos y los técnicos, donde dicen las fortalezas, las debilidades de este jugador, donde empiezan una serie de factores y empieza a generarse información, aparte de un dispositivo. Esto es IoT. El IoT es este dispositivo generando mucha información y esa información procesada y nos genera algunas cosas. Entonces, vamos a un evento puntual. Por ejemplo, cuando yo entro a un mall y yo me conecto a una Wi-Fi y acepto para que tengan mis datos, resulta que yo me muevo por este mall. Y el mall, a través de las API de conexión del Wi-Fi, ven por qué lado se está moviendo la persona. Y si yo me muevo, por ejemplo, por solo la zona de tecnología o la zona de deportes, resulta que me empieza a analizar y se llama zona de calor. Entonces, cuando yo vuelva a ese mall y vuelva a ese sector, puede que salga un push y diga, Mario, hay unas promociones en temas de deportes, ¿por qué no te acercas a la sección de deportes? Esto es IoT. Información que se captura desde un dispositivo, sirve para cosas, sirve para mejorar, sirve para tomar decisiones, sirve para adaptar, para muchas más otras cosas. Ahorita nosotros estamos viendo que conectamos nuestros dispositivos en la casa y controlamos el sonido, controlamos las cámaras de vigilancia, abrir o cerrar una puerta, los dispositivos nos generan eventos. Indirectamente, esto es el Internet de las cosas. Ahora, vámonos y hagamos la relación directa con el IIoT. El IIoT también son sensores, pero en otro tipo de magnitud. Y aquí viene esa respuesta específica de qué se considera ese IoT industrial. Es lo mismo que estamos conversando, es tomar métricas, es tomar datos y a partir de aquí empezar a hacer y a tomar decisiones. Entonces, el IIoT no es más que una subcategoría del IoT. ¿Y qué es lo que pasa? Que el uso indirectamente puede llegar a ser el mismo, pero resulta que lo utilizo para empresas, para plantas de producción, para plantas de tratamiento, y el otro lo utilizo en mi casa con mi reloj simplemente para hacer ejercicio. Algunas similitudes. Obviamente las infraestructuras son diferentes. Para el Internet de las cosas industrial yo tengo que tener maquinarias. Puede ser un dispositivo muy pequeño, pero puede ser una máquina muy grande que me ayuda a tomar decisiones. Y ya entrando directamente al IIoT, Internet de las cosas industriales, es donde vemos toda esa facilidad que nos está dando, donde un dispositivo genera un evento, otro dispositivo toma ese evento y resulta que empiezan a actuar entre ellos. Y no quiere decir que nos van a reemplazar a nosotros, no, porque alguien tiene que analizar la información que ellos tomen. Entonces vienen unos factores donde vemos cuáles son las ventajas del IoT o del IoT. Y entonces tenemos mejoras, tenemos análisis de toda esa productividad. Si nos centramos en una planta de tratamiento, podemos identificar fallas, podemos identificar algunos procesos que no se están cumpliendo de la mejor forma. Entonces el Internet de las cosas está haciendo que las empresas lleguen a unos niveles superiores de tecnología. Porque si bien, obviamente, al ser máquinas, pueden tomar decisiones más rápido, pueden analizar, pueden mostrarnos cosas, pero tiene que haber una persona que es la que tiene que interactuar con esto. Entonces el Internet de las cosas está hacia esto. El IIoT, Internet de las cosas industrial, está enfocado a llevar a las industrias sobre lo que debemos evolucionar, cómo debemos evolucionar con la información. Y aquí hago algo muy pequeño, ya para concluir, y es que uno de los paradigmas, y por eso lo hablaba inicialmente, del tema de dónde guardamos toda esta información, era porque en nuestros data centers, y si recuerdan la segunda estadística que comenté, no teníamos capacidades para guardar toda esa información. Ahora los cloud no lo permiten. Yo puedo tener una información en cloud alojada sin ningún problema, no tengo que incurrir en costos de CAPEX, no tengo que incurrir en costos de depreciaciones y hacer un poco de cosas con activos,
sino que yo alquilo un espacio en Azure, en AWS, en Google Cloud, y yo proceso toda esta información que lo que me genera finalmente son estadísticas. Entonces, ¿qué pasa? La Internet de las cosas, o el IoT, el Internet de las cosas industrial, como tiene muchísimas ventajas. Las únicas desventajas identificadas aquí es un poco porque son informaciones que a veces no sabemos dónde se procesan, no sabemos dónde se están haciendo, pero finalmente nos están generando cosas. Ahora, la conectividad es un factor que también nos puede jugar un poco en contra, pero aquí ya vienen temas como el 5G, ya vienen temas como el edge computing, que más adelante se realizarán algunas cosas de esto, y ese tipo de cosas es lo que va a engranar todo este ecosistema tecnológico, todo este ecosistema del Internet de las cosas. Hay una estadística que se dice que el 96% de las empresas están listas para empezar con procesos del IIoT, pero resulta que solo el 56% de los ejecutivos o las personas de tecnología saben finalmente cuál es la finalidad, no saben cuál es la finalidad de usar Internet de las cosas o cómo llegar a utilizarlo. En la industria y en la revolución industrial, este va a ser un factor clave, importante. Tomemos datos, analicémoslos, y el IoT, con el IoT, va a ser importantísimo para estos avances. Ahora bien, gracias, disculpa tener el micrófono cerrado. Toda esta información de lo que nos hablaba Mario, todos nuestros dispositivos que provienen, que nos envían bastante información, debemos procesarla. Para esto, Andrés Gregorio, por favor, ¿podrías indicarnos qué es y cuáles son los beneficios de Cloud Computing y Edge Computing? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien, no? Sí, señor. Sí, bueno, antes que nada, hacer este agradecimiento por permitirme participar de este evento. Felicitaciones al SENA. Creo que es un orgullo como latinoamericano que en nuestro continente podamos tener una institución como esta, una de las pocas en el mundo posiblemente, y como empleado de Siemens me siento también muy honrado de haber podido de que mi empresa haya podido ser parte de este emprendimiento y desde ya poder colaborar con ustedes en todo lo que haga falta. Bueno, un poquito con estos temas que son muchos, ¿no? Que es el IoT, el Internet de las cosas, el Cloud Computing y el Edge Computing y tantos temas que se alinean también con temas más grandes como digitalización e Industria 4.0. Y creo que es importante que antes de poder responder el qué y cuáles son sus ventajas, es entender también el por qué y sus razones. Y para eso todo empieza de una palabra clave que dijo recién Mario, que es la avidez de datos que el mundo está requiriendo, tanto para nosotros como generadores de datos como consumidores de datos. Cuando digo nosotros, somos todos los entes ciberfísicos que somos capaces de, además de operar mecánicamente, adicionalmente también generar datos y consumirlos. Vamos a poder ver que hay analogías entre el ser humano consumiendo y generando datos y las máquinas consumiendo y generando datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que hacernos un análisis de sangre o un análisis médico que queramos mencionar, y tenemos que ir a la clínica, una clínica que puede estar, pongamos, 10 kilómetros, 15 kilómetros de nuestra casa. Sé que en Bogotá a veces las distancias son complejas y me sabrán comprender también al respecto. Muchas veces ponemos un localizador GPS para que nos guíe por la ruta más apropiada para llegar a la clínica. Claramente estamos procesando datos de ubicación, de posición,
en un dispositivo que nos es solamente relevante a nosotros. A nadie más en el mundo, quizás a nuestra esposa o algún familiar, le pueda interesar saber nuestra locación en tiempo real sobre dónde estamos, pero en general es un dispositivo que solamente nos da información que nos es relevante solamente a nosotros. Ahí tenemos un clarísimo ejemplo de un dispositivo de computación en el borde nuestro. El teléfono celular es, si se quiere, por excelencia, el más famoso de los dispositivos de borde conocidos. Quizás más antiguamente nos podríamos referir hasta al reloj. Ahora, cuando nos vamos a la clínica y nos hacemos el análisis, ese análisis va a quedar o va a tener que estar en un repositorio en el cual puedan acceder diferentes interesados, tanto el médico que nos hace el análisis como el médico que nos solicita el análisis, como también otro tipo de instituciones, por ejemplo, nuestra empresa que quiere estar al tanto de nuestra salud o el seguro, o por supuesto nosotros mismos. Entonces, como ese dato que es nuestro análisis tiene muchos interesados, va a estar residiendo en un lugar donde vamos a tener el acceso a mucha gente que va a tener más interés. Ese va a ser la nube, entonces, por referencia a una tecnología actual. Entonces, ya empezamos a tener una diferencia entre lo que es un dispositivo de borde y un dispositivo en la nube. En un dispositivo de borde o en la nube, fundamentalmente lo vamos a diferenciar por quiénes somos o son los interesados en procesar los datos que vamos a ver ahí. El que está en el borde justamente solamente se refiere a la aplicación puntual que tenemos frente, y quien está en la nube seguramente van a ser muchos accionistas de esa información que van a estar interesados. Si esto lo movemos al mundo industrial, al mundo de la automatización industrial, que es, digamos, mi fuerte y mi especialidad, pasamos entonces al mundo de las máquinas y de los negocios, de la producción. Entonces, ahí empieza a tallar unos desafíos que están relacionados justamente con el gran concepto de Industria 4.0, donde requerimos ser cada vez más productivos, más flexibles y acelerar nuestra entrada en el mercado con nuevos productos. Entonces tenemos que ser rápidos y tenemos que ser muy precisos y tener todos nuestros mecanismos de producción muy optimizados. ¿Y cómo podemos lograr eso? No solamente teniendo controladores y una plataforma de automatización y máquinas sumamente efectivas desde lo electromecánico y desde el sistema de automatización propiamente dicho, sino también tenemos que ir aprendiendo cíclicamente cómo lo que nosotros hicimos lo podemos ir mejorando, qué podemos ir encontrándole en sus funcionamientos que podemos optimizar constantemente, qué podemos aprender o qué podemos descubrir en lo que hicimos que no conocimos. Yo estoy pensando primero en la máquina o mi línea de producción, pero también en todo mi negocio, en toda mi empresa, del punta a punta de cómo estoy produciendo. Entonces, para eso necesito procesar datos que van a generar los sistemas ciberfísicos, que en este caso van a ser las máquinas. Las máquinas van a generar datos, y nosotros necesitamos tener la capacidad analítica en la máquina, si se quiere, si yo quiero optimizar mi máquina o a un nivel donde yo pueda optimizar todo mi negocio. Entonces aquí empieza a tallar de vuelta esa diferencia de quiénes son los interesados. Si yo quiero procesar y optimizar y descubrir conocimiento de cómo mi máquina o mi línea de producción está funcionando, evidentemente voy a tener que poner la capacidad analítica justamente en el lugar donde tengo esa máquina o ese proceso. No necesito ponerlo, exhibirlo a un nivel global donde posiblemente lo vean accionistas que no están directamente interesados en esa información. Porque esos accionistas que están interesados en entender el global de mi empresa, posiblemente ni siquiera estén en mi misma planta, posiblemente estén en otras locaciones, o también posiblemente estén en mi mismo negocio, en mi misma empresa, pero en ubicaciones diferentes, donde necesitan ir hasta el pie de la máquina para entender lo que sucede en el detalle que yo requiero tener al pie de la máquina. Entonces aquí empieza a tallar la diferencia entre el procesamiento a nivel borde o el edge computing de la máquina o el procesamiento a nivel nube del negocio completo, del negocio de nuestra empresa, con indicadores claves que nosotros vamos a ir poniendo en cada uno de estos tipos de procesamientos. ¿Cómo influye el IoT o el Internet de las cosas, eso si quieres, Internet industrial de las cosas en estos dispositivos? Bueno, porque el Internet de las cosas desarrolló tecnologías, sean de comunicación, sea para la transmisión de datos, sea para la implementación de protocolos, y sea también para la creación de software y de herramientas de análisis de datos
que se han estandarizado mucho, se han difundido muchísimo en el mundo, vamos a llamarlo civil comercial, si se quiere, de la telefonía celular como caso más conocido, pero demostraron una simpleza y una capacidad de estandarización que vale la pena llevarlo al mundo industrial. Entonces, lo que aprendimos del Internet de las cosas a nivel, si se quiere, comercial, lo podemos integrar con ciertos recaudos en el mundo industrial. Estas tecnologías no son tecnologías infinitas, son tecnologías bien reconocidas, para ponerlo ya bien sobre la tierra y mencionar nombres, que realmente son los que hacen la aplicación. Fundamentalmente, primero necesitamos resolver la conectividad de los dispositivos, haciendo utilización de la tecnología del Internet de las cosas. Y aquí, si bien todo se monta hoy día sobre una estructura de comunicación Ethernet, se trata de protocolos optimizados para la transmisión de los datos que se requieren en procedimientos específicos y muy eficientes, que se denomina este protocolo conocido como MQTT. Adicionalmente, necesitamos también convertir el lenguaje de lo que pasa por ese cable en esta sistemática de comunicación para que pueda ser entendido por dispositivos estándar. Y para eso se desarrolló una avanzada en el protocolo OPC, que es la modalidad de OPC-UA, que permite una comunicación más abierta, más segura y mejor estructurada que como conocíamos hasta el momento. Y por otro lado, necesitamos hacer un desarrollo de procesamiento de datos, es decir, tener herramientas de analítica de los datos que generamos, que si bien necesitamos ese poder de analítica específico, también necesitamos cierta simpleza, sencillez, rapidez de implementación y efectividad para hacer esos desarrollos. Y ahí es donde aprendemos de, si se quiere, por decirlo mal dicho, de la telefonía celular, en el desarrollo de herramientas basadas en aplicaciones para hacer la analítica de los datos que genera nuestro sistema de control. Entonces, los dispositivos de Edge Computing van a ser dispositivos que no son exactamente PLCs, no tienen la funcionalidad de hacer de PLC, sino que tienen la funcionalidad de hacer analítica. ¿Y cómo resuelve esa analítica? Con la programación de aplicaciones especiales a tal efecto, usando plataformas de software justamente que optimizan el desarrollo más rápido de estas aplicaciones. En el caso de Siemens, por ejemplo, con el lenguaje Mendix o el sistema de programación Mendix, que nos permite justamente desarrollar aplicaciones muy optimizadas para hacer esa analítica. Todavía no hago la diferencia si es una analítica de borde o es una analítica en la nube. La gran diferencia es que si vamos a usar estas herramientas de analítica, de comunicación, sea en el borde o sea en la nube, va a depender de a quién va a ser el interesado en procesar esa información. La gran diferencia entre el Edge Computing y la computación en la nube tiene que ver con quién es el interesado. El interesado en optimizar la máquina, en el descubrir comportamientos de la máquina basados en funcionalidades estadísticas que vamos detectando, solamente requiere esa información a borde de la máquina y será el operador del sistema quien podrá descubrir conocimiento y hacer optimizaciones para que la máquina sea más rápida, más eficiente, más segura. Por otro lado, nosotros queremos tener una panorámica de cómo nuestro negocio se está desempeñando en unidades de tiempo más extensas que la máquina maneja. Queremos saber unidades producidas por día o lotes producidos por semana o por cliente o por batch de producto, por ejemplo. Y ahí es donde viene a tallar la posibilidad de instalar este conocimiento, esta capacidad de procesamiento en el cloud, en la nube. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que existe sobre esto? Es muy difícil, no es muy difícil, sino que es muy extenso de contar o de explicar, y en gran medida excede lo que uno puede decir al respecto. Porque la gran ventaja de procesamiento, tanto del Edge como de Cloud, tiene que ver con el proyecto de la empresa o del usuario, del propietario de este sistema. Nosotros estamos aquí en gran medida para contar la nueva tecnología que existe. Nosotros podemos decir que la implementación del Edge Computing en cierta medida es muy viable hoy día porque no requiere mayor desarrollo de infraestructura que la que una planta medianamente automatizada ya posee. Podemos decir que el procesamiento en la nube sí demanda ciertas innovaciones o actualizaciones en cuanto a la infraestructura que una planta industrial puede tener.
Por ejemplo, demanda transparencia de cómo obtengo datos de mi proceso, demanda tener buena conectividad hacia la nube, demanda entender el proceso de contratación de los servicios de la plataforma como servicio, que es justamente la nube. Demanda también lidiar con temas muy importantes como son los de ciberseguridad para salir hacia afuera, pero por otro lado nos trae importantes ventajas cuando estamos procesando en la nube, en que nuestras inversiones de infraestructura, en Argentina decimos de fierros, es decir, de un mainframe con PCs y con conectividad y con servidores, etcétera, eso se reduce dramáticamente para todo tratarse de una conectividad a una determinada site o un determinado recipiente de datos propio o externo. Ahí viene a tallar quizá la gran complejidad con respecto a dónde están esos datos, a dónde está esa información, quién es propietario y cómo manejo yo la seguridad para salir, valga la redundancia, hacia afuera con mis datos tan sensibles de mi proceso de fabricación. Esos son temas que, si se quiere, son tanto políticos como culturales que tarde o temprano se van a resolver. La principal ventaja, la principal recomendación que personalmente uno puede decir al respecto es tener muy en claro cuáles son las ventajas o cuáles son los fines que persigo al instalar analítica, tanto en mi máquina como en la nube. No se trata de instalar dispositivos en el borde, edge computing, o un procesamiento en la nube, el cloud computing, porque está de moda, o porque es lindo, o porque es el Industria 4.0. Se trata de entender cómo yo, teniendo una capacidad analítica de los datos, voy a descubrir conocimiento de mi planta, de mi máquina, de mis procesos y de mis negocios, y de eso voy a saber sacarle ventaja. Porque al poder entender eso, voy a poder entender la inversión que eso me demandará. Y por ende, voy a poder justificar justamente hacer esa inversión y medir inmediatamente el retorno de las inversiones que se va a hacer. Entonces, el gran desafío es poder entender la situación del negocio, de mi capacidad productiva, entender cómo podría mejorarlo si yo tuviese una capacidad adicional analítica y en base a eso decidir dónde es más conveniente y cómo hacer esas implementaciones. No sé si más o menos pude dar con el concepto o quisieras que aclare algo más. Muchas gracias, Andrés. Sí. Pues ya que tenemos un poco más claros estos conceptos de IoT, IIoT y Cloud Computing y Edge Computing, Andrés Gregorio, por favor, ¿qué rol viene a jugar Edge Computing en el Internet de las cosas? A ver, uno es complementario del otro. No se puede decir que uno juega un rol dentro del otro. La implementación del Edge Computing, como dije antes, hace uso de las tecnologías conocidas como del IoT. Es decir, la forma eficiente de sacarle los datos a la máquina para instalarlos en el sistema Edge Computing hace uso de mecanismos como el OPC-UA o como la comunicación MQTT, con arquitecturas propias de las conexiones sobre Ethernet o de lo que sería una arquitectura, si se quiere, intranet, podríamos definirlo de esa manera. Adicionalmente, los dispositivos Edge Computing, como se los están lanzando al mercado y como se han detectado que son la forma más efectiva, emula en gran medida la experiencia del teléfono celular. Es decir, un dispositivo Edge Computing va a estar basado en aplicaciones. Esas aplicaciones van a estar creadas con software preparado para, digamos, generar aplicaciones que van a correr en entornos tipo Docker. Es decir, aprende del mundo de la telefonía celular, vamos a decirlo de nuevo, y del IoT para replicarlo, emularlo en el mundo industrial. Entonces hace uso del IoT más que interactuar con eso. Son cosas muy diferentes el Edge Computing y el IoT. El Edge Computing hace uso del IoT. Entonces yo uso las tecnologías del IoT para crear mis dispositivos de Edge Computing. Adicionalmente también, el hecho de tener un sistema Edge Computing basado en Docker con aplicaciones y que va sacando datos de la máquina, también puede implementar arquitecturas del IoT para hacer la manutención, el sostenimiento de ese sistema Edge Computing, por ejemplo, vinculándolo a una especie de store o de la marca que ustedes quieran referirse, un store donde yo voy a tener un repositorio de aplicaciones con el cual voy a actualizar las que ya tengo en mi dispositivo, las podré modificar o desde mi
máquina podré salir a ese store interno de la planta o externo en cualquier parte del mundo, y ahí es donde el Edge, si se quiere, se complementa con el cloud computing para integrar nuevas aplicaciones o incluso para hacer accesos remotos, para hacer la manutención de mi equipo Edge. Por ejemplo, cambiarle el firmware, actualizarle el sistema operativo, etc. No sé si fui claro. Bastante claro, Andrés. Mario, ahora una pregunta. Estos dos sistemas, Cloud Computing y Edge Computing, ¿son sustitutos el uno del otro o qué debemos implementar primero? No. Mira, estos dos sistemas también son complementarios. Te voy a poner un escenario donde vemos cómo funciona el Edge Computing y cómo funciona el Cloud Computing. Por ejemplo, en las futuras ciudades inteligentes, donde los carros autónomos van a empezar a ir por carreteras que a través de sensores, el carro va andando solo, el carro se va movilizando y el carro va analizando si, por ejemplo, hubo un choque más adelante, o el carro va analizando dónde debe detenerse por los sensores de los semáforos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mi información en la nube y mis aplicaciones en la nube, en Cloud Computing, yo tengo que conectarme y sacar información, extraer información de ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, uno de los principales factores, y lo hablaba en mi charla anterior, es que los temas de latencia muchas veces son los inconvenientes que se generan con temas de IoT. ¿Por qué? Porque yo necesito conectividad más rápida, conectividad ágil. Entonces este coche va por un camino, por su carretera, y resulta que a 3 cuadras hay un choque. Y yo voy pendiente de otras cosas porque mi coche va manejándose solo, no tengo ningún problema, y él va jalando información de Cloud Computing. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo un delay en el tiempo, y lo que pasa es que cuando yo empiezo a sacar información, no tengo en tiempo real esa información, ¿qué puede llegar a pasar? Pues puedo chocarme porque el auto no ha determinado, que más adelante hay otro coche que se acaba de chocar. Entonces, ¿qué pasa? Que el Edge Computing es un complemento. ¿Por qué? Porque el Edge Computing es, como su nombre le dice, es computación de borde, es llevar esos data center, es llevar esa cloud, digamos que aquí hay una nubecita y aquí hay otras nubes pequeñas de cloud. El Edge Computing es esto, es que cuando yo pase por un sector, no tenga que ir a sacar un dato que está a miles de kilómetros, sino que lo jale directamente de la nube más cercana a donde estoy, del sensor más cercano a donde estoy. Entonces, estos son complementarios. Porque claro, yo después tengo que procesar una alta cantidad de información y eso lo hago con Cloud Computing y una nube más grande, donde tenga capacidades más grandes, donde necesita hacer procesamiento más grande. Pero cuando yo necesito datos en tiempo real, es donde el Edge Computing es importante. Es donde el Edge Computing hace que todo este engranaje del IoT sea importante, sea válido para toda nuestra evolución y nuestra transformación digital. Entonces, ¿qué pasa? Este complemento del Edge Computing con el Cloud Computing, cuando yo llevo poderes de cómputo pequeños y los ubico, por ejemplo, este mismo coche que va andando y resulta que tiene que ir a hacer una conectividad, hace una conectividad en el mismo Chile, por ejemplo, y no tiene que ir a hacer una conectividad a Estados Unidos, traer un dato y seguir procesando. Esta es la principal diferencia entre el Cloud Computing y el Edge Computing. El Edge Computing es computación de borde, a la mano. Tengo los datos ahí, listos, en línea. Necesito información, ya la tengo. Tengo un delay de 5 milisegundos. No tengo delay de 100 milisegundos o 200 milisegundos que pueden ser súper complicados, por ejemplo, para el escenario del carro, donde el carro necesita ver información en tiempo real. Este es el complemento del Edge Computing y el Cloud Computing. Gracias, Mario. Nos queda mucho más claro, muchísimo más claro. Andrés, ¿cuáles serían los requerimientos iniciales para implementar Edge Computing y Cloud Computing? Y es necesario que una empresa
o alguien que esté utilizando implemente los dos conceptos o con uno de los dos bastaría? Primero yo quisiera insistir que la diferencia fundamental entre el Edge Computing y el Cloud Computing es lo que queremos procesar, lo que queremos obtener. Entonces, en el Edge Computing yo proceso mi posición satelital, mi GPS, que no le interesa más que a mí solo cuando voy a la clínica a hacerme el análisis, mientras que el análisis tiene que estar en un repositorio al que acceda mucha gente. Lo mismo cuando yo pongo un dispositivo Edge al lado de mi máquina. Solamente a mi máquina y al operador de la máquina nos interesa entender lo que está pasando ahí, y en el cloud va a interesar lo que le concierne al operador o al propietario de la empresa o del negocio en gran medida. ¿Cuáles son los requerimientos iniciales? Bueno, fundamentalmente necesito tener datos. Sin datos no hacemos nada. Sin datos es la materia prima de todo esto. Entonces tengo que ser capaz de poder sacar datos de lo que sea que quiera procesar. Si quiero activar mi posición en el mapa con mi localizador satelital, tengo que activar la posición para que tenga un sistema de GPS que me esté transmitiendo la posición. Si estoy en una zona que no tengo GPS, no tengo los datos de posición y nada funciona. Nada funciona. Y lo mismo, llevado de vuelta al mundo industrial, que insisto es lo que es mi especialidad, yo necesito que la máquina sea capaz de poder generar datos. Ese es el primer requerimiento. El segundo requerimiento tengo que ser, si queremos algo un poco más sofisticado, de transmitir esos datos de una manera estandarizada. Es decir, si se llama botón de marcha, es botón de marcha en la empresa, y todos los botones de marcha de las máquinas de mi empresa se van a llamar así, botón de marcha, no botón de run o botón de accionamiento, de inicio, porque entonces vamos a tener confusión. Entonces tenemos que hacer algo que se llama estandarización de los datos que mis dispositivos generan. Tercero y fundamental, eso sí, tengo que tener la posibilidad de transmitir esos datos. Y esos datos los tengo que poder transmitir en forma digitalizada para poder transmitir datos de cierta complejidad. Entonces tengo que tener montadas redes acorde al estado del arte, que hoy día son las redes Ethernet, para poder transmitir esos datos fuera de mi máquina a un dispositivo Edge, a la nube o a donde sea. Esos son por lo menos los tres fundamentos que necesito mínimo para poder implementar un sistema Edge, y si quiero luego vincularlo a la nube, no se diferencia demasiado de estos requerimientos. Tenemos algunos componentes adicionales. Yo tengo una nota que los invito a leer en mi LinkedIn, donde menciono el famoso camión blindado con el que sacar los datos. Cuando la empresa tiene que sacar los caudales que generó para llevarlos al banco, por ejemplo, antiguamente, hoy creo que ya son transacciones electrónicas, pero antiguamente lo llamaban lo que se llamaba un camión blindado, donde ese camión iba todo el dinero que la empresa quería enviar al banco para ser protegido. Bueno, ahora tengo que sacar mis assets más importantes, que son los datos y la información de mi proceso. Y como no lo puedo llevar en un camión blindado, lo tengo que llevar con mecanismos de ciberseguridad para que pueda enviarlo, por ejemplo, a una nube que no sé dónde va a estar ese repositorio. Entonces, el cuarto punto fundamental es justamente los mecanismos de seguridad. Y quinto, luego empiezan a tallar todos los factores que también mencionaba Mario, como optimizar la transmisión para no tener latencia y demoras, y etcétera. Ser capaz de tener las aplicaciones apropiadas para resolver la analítica de lo que quiero. O sea, si voy a poner un dispositivo Edge o en la nube, lo voy a instalar porque sé lo que quiero procurar, sé lo que quiero analizar. No es que lo voy a instalar y luego voy a revisar las aplicaciones que tiene y voy a usar una que me encontré. Para nada. Primero tengo que saber qué es lo que voy a querer analizar, y por ende voy a tener que estar seguro que el dispositivo Edge que instale o la aplicación en la nube que instale tiene la aplicación, o la tendré que desarrollar para poder hacer analítica de lo que persigo, para obtener lo que persigo. Y eso lo tengo que tener muy claro. Sin saber lo que persigo, es un proyecto que va a fracasar o que va a no tener el retorno que se espera. No se trata de instalar tecnología por el solo instalar la tecnología. Se trata de instalarla porque persigo un fin. Y ese fin tiene que estar clarísimo, clarísimo. Y a la otra pregunta, si es necesario que las empresas adopten los dos conceptos. No es necesario. Generalmente, como también decía Mario, se complementan en gran medida.
la implementación de un sistema Edge es relativamente viable. Hoy día no tenemos que estar al nivel de 4.0, cuando estar a 3.0 podemos ya instalar un sistema Edge mínimo. Siemens está lanzando paneles de operación que ya tienen un ambiente Edge con aplicaciones para hacer analíticas elementales de una máquina o de un proceso, pero la complementación avanzada del sistema Edge posiblemente esté relacionada con la integración con una nube para hacer el store famoso de manutención de las aplicaciones y del sistema en sí mismo. Gracias, Andrés. Mario, una pregunta que nos surge desde el público. El cloud computing, ¿tenemos algo más que añadir sobre esto? El cloud computing en Colombia, pues, es algo que utilizamos casi que a diario. ¿Tú nos puedes complementar esto, por favor? Claro que sí, Eugenio. Bueno, el cloud computing, yo creo que necesitaríamos una sesión un poco más larga para hablar de todas las características que tiene cloud. Pero creo que unido un poco a los temas de IoT y unido un poco a todo esto que tiene que ver con la revolución industrial, yo creo que el cloud computing ha tenido una evolución. Ha tenido una evolución donde antes, en ese primer proceso, lo que se solicitaba era llevar cosas a la nube. Entonces, nosotros decíamos, necesito llevar mi infraestructura a la nube, consolidarla, hacer una modernización de aplicaciones. Ese era como esa primera fase donde casi que todos y empresas, por ejemplo, como la nuestra, hacíamos un apoyo para hacer Journey to Cloud a las empresas. Entonces hacíamos todo ese dimensionamiento y revisábamos cuál era el estado actual de la empresa, si estaba adoptada o si estaba lista para irse a la nube, y luego lo que hacíamos era decirle cuál era ese roadmap o ese TUI para irse a la nube. Entonces ya entra aquí el cloud computing como tal. Cuando yo ya llevo todas estas capacidades de mi infraestructura hacia cloud, y vuelvo a un poco la charla inicial donde les comentaba que los principales factores donde no podíamos analizar toda la información que teníamos es porque necesitábamos storage y necesitábamos dispositivos de almacenamiento muy grandes donde, claro, yo tenía que ir y recopilar toda la información acá y ya cuando la tenía en esos storage, entonces ahí sí hacía procesamiento. Pero resulta que en el momento que yo tenía que ir a revisar y a ver, entonces estaba comprándome y llenándome de dispositivos y dispositivos y dispositivos para poder cumplir esa tarea de ese procesamiento. Eso era lo que nos estaba pasando. Ahora, con las nubes y con los modelos actuales, esto ya se solventó. Y afortunadamente yo puedo, cuando llevo mi infraestructura a la nube, yo puedo pagar por servicios, yo puedo tener una infraestructura puntual para una serie de procesamientos. Entonces, todo esto que las empresas, y sobre todo las empresas industriales que pueden generar hasta 40, 50 gigas por minuto con una sola máquina, esta información queda procesada en la nube, en ese espacio que puede estar en cualquier parte, no sabemos en qué parte está, pero está en cualquier parte, y ahí sí se pueden generar cosas. Entonces, el cloud computing ha tenido evolución. Antes eran solo capacidades, ahora esas capacidades las estamos utilizando para optimizar nuestra infraestructura, nuestras aplicaciones, y estamos utilizando aplicaciones que son muy, muy innovadoras, que nos ayudan con ese tipo de análisis. Y todo esto que hemos hablado del IoT y todo lo que hemos hablado de Edge Computing, todo es un engranaje completo que le permite a las empresas desarrollarse. Pero se necesitan bastantes cosas. No es solo decir, y por eso en algún punto de las estadísticas que hablaba decía, estamos todos listos, pero debemos entender cómo hacerlo. Tenemos la conectividad, tenemos los dispositivos, tenemos los sensores, tenemos todo listo. Es una ruta que debemos hacer. Y es acá donde todas las empresas tienen que empezar a ver de qué forma empiezan a engranar las cosas. Y ahí es donde de verdad empieza esta revolución industrial 4.0. Cuando una empresa empieza a utilizar este tipo de tecnologías y donde la intervención humana se empieza a reducir un poco, pero esa intervención humana va a ser para analizar cosas y para empezar a hacer unos análisis diferentes y unas estrategias diferentes, ahí es que todo esto del cloud computing hace mucho sentido. Ok,
pregunta que nos hacen aquí las personas que están conectadas a este conversatorio. Andrés Gregorio, ¿es verdad que es necesaria la implementación del 5G para que funcione correctamente estas herramientas, o con las redes que tenemos actualmente funciona perfectamente? No me atrevería a decir que es verdad o que es mentira, ni que o sea, el 5G es un camino más de conexión de nuestro sistema. Estamos diciendo, nuestro sistema, sea edge o sea cloud, reside sobre una infraestructura de comunicación. Esa infraestructura de comunicación en el mundo industrial está basado en redes Ethernet y en general sobre redes Ethernet cableadas. Si nosotros queremos hacer uso de redes inalámbricas y queremos extendernos fuera del ámbito de nuestra LAN o de nuestra fábrica, bueno, como decía Mario, tenemos problemas de latencia en cuanto a la comunicación, y si lo vamos a hacer por mecanismos inalámbricos, obviamente el sistema 5G va a traer ventajas notorias contra los sistemas que tenemos actualmente. Andrés, Mario, otra pregunta que surge. En Colombia, y de acuerdo a nuestra evolución industrial, a las empresas que utilizan actualmente la tecnología, se evidencia una clara evolución de la utilización de estas tecnologías en nuestras empresas, o aún estamos un poco quedados. Bueno, yo creo que vamos por buen camino. Vamos por un muy buen camino, y efectivamente temas como el 5G apalancarán bastante todos estos procesos. Creo que el futuro son esas ciudades inteligentes que les comentaba un poco, de donde hasta los autos puedan conducirse a través de sensores, pero el principal factor aquí es la conectividad. Y esta conectividad es donde en Colombia estamos evolucionando y debemos evolucionar, porque es un factor crítico, es un factor clave. Ahora, no solo por conectividad, sino también que las empresas, por ejemplo, como Telefónica, por ejemplo, como CenturyLink, que ya hablan de modelos Edge Computing y Cloud Computing para Estados Unidos, también están empezando a ver en Colombia cómo pueden hacer esto. Lo que pasa es que hay dos factores claves. Empezando, debemos tener en Colombia una red de fibra, una red distribuida, donde imagínense que estamos bajo una malla, todos estamos bajo una malla de conectividad, y donde yo necesite utilizar dispositivos, simplemente en la parte de arriba esté esa conectividad. El IoT, y si bien son dispositivos que pueden hacer procesamiento propio, también necesitan, cuando hacen grandes cantidades de procesamiento, necesitarían de otros poderes de cómputo para poder hacer lo que se necesita. Entonces, a la pregunta puntual es, vamos por buen camino, tenemos que hacer bastantes cosas en infraestructura de conectividad, pero aparte de esto, las empresas que brindan este tipo de servicios de conectividad también deben empezar a evolucionar. Cuando ellos evolucionen, tengamos esta micromalla donde tengamos poderes de cómputo en varios sitios, donde yo pueda hacer procesamiento muy rápido y donde la latencia disminuya, ahí podemos hacer esto. Pero en Colombia vamos por buen paso, pero tenemos que evolucionar bastante en el tema. Gracias, Mario. Andrés Gregorio, para nuestros participantes surge otra pregunta. Ya tenemos un mejor concepto de lo que es el Edge Computing y el Cloud Computing. También surge otro término que es el Fog, niebla, Fog Computing. ¿Nos podrías explicar algo de esto rápidamente? Sí, el fog computing es un concepto, como la palabra lo indica, bastante nebuloso todavía, pero digamos, la razón de ser está vinculado con incrementar, si se quiere, la capacidad del edge computing, distribuyendo la capacidad de procesamiento, no en un lugar tan concentrado como podría ser en el borde, sino distribuido en los alrededores del borde. No solo la capacidad de procesamiento, sino también la capacidad de
de captación de los datos. Por eso se lo menciona como fog, porque es una situación de procesamiento intermediaria entre el cloud y entre el edge. Pero tiene que ver quizás más todavía con un concepto de arquitectura de procesamiento más que con una solución tecnológica en sí. Todavía para el mundo industrial no estamos muy familiarizados todavía con una solución puntual al respecto. Gracias, Andrés. Mario, una última pregunta. Dentro de los participantes que tenemos, nos han hecho varias preguntas. Nosotros asociamos industria con lo que tenga que ver con máquinas y este tipo de fábricas. Me preguntan también si en medicina, en turismo, en contaduría, podemos aplicar estos conceptos, estos conceptos. Claro que sí. De hecho, parte de lo que está pasando ahorita y todo lo que tiene que ver con IoT, por ejemplo, vamos a tomar rápidamente porque sé que nos queda muy poco tiempo en la medicina. ¿Qué se está haciendo? Hay sensores que están analizando, por ejemplo, en una operación de una persona. Hay sensores que están revisando todo el tiempo su presión, cómo está su ritmo cardíaco y todas estas cosas. Resulta que cuando no hay personas en ese sitio que logren hacer una intervención, alguien puede estar a miles de kilómetros analizando esa información que están generando los sensores. Únicamente él está viendo en una pantalla la información que están generando los sensores, que está esa persona a miles de kilómetros, y lo que puede hacer esa persona es guiar a alguien que está en sitio para algún tipo de proceso. Aquí vienen temas de realidad aumentada, tienen temas de realidad virtual, donde la medicina, sobre todo en la medicina, se ha incorporado bastante este tipo de escenarios, donde lo que se pretende es que ayuden a la evolución tecnológica, ayuden a todos esos factores que puedan llegar a influir. Y en la medicina, ahorita que estamos haciendo videollamadas para atenciones telefónicas, todo ese tipo de cosas influyen, todos esos tipos de dispositivos. A mí cuando me conectan un holter y todo el tiempo me están monitoreando el corazón y después yo desconecto eso y lo procesan allá y genera otro reporte, eso es IoT, finalmente es IoT, lo que pasa es que a veces no lo vemos. En ramas, bueno, la contaduría pública, en la contaduría pública, pues bueno, es un poco más complejo, pero también podrían haber algunos tipos de sensores donde yo pueda identificar, no sé, documentación, donde yo pueda identificar algunos factores que me permitan. Aquí haría más sentido es recolectar información, llevarla a la nube, procesarla y que a ese contador público le generará mucho más beneficio un análisis de los estados de cuenta o algo por el estilo, recopilando información de mucha información, de muchas fuentes. Pero el cloud computing, el edge computing, están súper involucrados en este proceso. Muchas gracias, Mario. Gracias, Andrés. Gracias, Mario. Gracias a todos los participantes, a todas las personas que estuvieron presentes en este conversatorio. Agradecemos mucho a todas las empresas, a Everis, a Siemens, de parte del SENA, pues un agradecimiento para todos. Este es un evento muy importante para todos nosotros, para seguir creciendo en nuestra cuarta revolución industrial, para crear un mejor país. Y muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.